Como vimos al comienzo de la teórica de enzimas, una de las características de la actividad enzimática es que puede regularse. Y el mecanismo de control más común es la inhibición. Esta inhibición puede ser reversible o irreversible. En el caso en que la inhibición es irreversible, ese inhibidor o bien está fuertemente unido a la enzima y no se separa nunca, o se disocia muy lentamente. Y dentro de las inhibiciones reversibles, hay una disociación más rápida de la enzima con su inhibidor. Y bueno, tenemos varios ejemplos que ahora vamos a ver a continuación de inhibidores reversibles. El primer caso es la inhibición competitiva. En esta inhibición, el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo, por eso recibe ese nombre. ¿Sí? Entonces, cuando está presente este tipo de inhibidor, lo que sucede es que la velocidad máxima de esa enzima no se altera, pero sí el valor de Km en presencia del inhibidor. O sea, la velocidad máxima se va a alcanzar, pero a concentraciones de sustrato más altas. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque el inhibidor compite por el sitio activo con el sustrato. Entonces, fíjense acá en el gráfico, ¿sí? En negro está la curva de la cinética sin inhibidor, y en verde las distintas curvas que se obtienen con concentraciones crecientes de inhibidor. Cuanto mayor es la cantidad de inhibidor que tengo, como más aplanada está esta curva, ¿sí? Y por lo tanto, mucho más lejos voy a alcanzar la velocidad máxima. En todo este tipo de inhibiciones vamos a ver cómo se modifican los parámetros cinéticos, o sea, V máxima y Km. Y siempre el parámetro cinético en presencia del inhibidor va a recibir el nombre de aparente. Entonces vamos a tener V máxima aparente y Km aparente. Toda vez que ustedes encuentren eso, significa que es el parámetro cinético en presencia del inhibidor. Bien, entonces, en el caso de la inhibición competitiva, V máxima no se altera, porque como vimos, cualquiera de estas curvas verdes llega a V máxima, pero llega a concentraciones de sustrato mucho más altas que en ausencia del inhibidor. Eso lo que provoca, sí, es un cambio en el valor de Km, ¿sí? Imagínense la curva verde del medio, ¿sí? V máxima va a estar mucho más lejos, por lo tanto, la concentración de sustrato que representa la mitad de la velocidad máxima va a ser mayor que en el caso que no tengo inhibidor. Por eso el Km aparente es mayor que el Km de la enzima en ausencia de inhibidor. Entonces, la constante de disociación del inhibidor, la constante de disociación del inhibidor de la enzima, está representada por esta ecuación. Y el valor de Km, que como dijimos aumenta por un valor que vamos a denominar alfa, que está formado por esta ecuación, que involucra la concentración del inhibidor y la constante de disociación del inhibidor. ¿Sí? De acá, o sea, entonces fácilmente nos damos cuenta que a mayor concentración de inhibidor, mayor es el valor de alfa, y por lo tanto
mayor va a ser el valor del Km aparente en relación al Km en ausencia de inhibidor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y acá, ay, esto que se me baja, acá arriba tenemos entonces representada cómo es la ecuación, ¿no? La enzima puede unirse con el sustrato para dar el complejo enzima-sustrato, que luego dará el producto más la enzima libre, ¿sí? Pero la enzima también puede unirse con el inhibidor, porque el inhibidor compite con el sustrato por unirse al sitio activo. Entonces el inhibidor se unirá para dar un intermediario enzima-inhibidor con su correspondiente constante de disociación, como vimos, y ese complejo enzima inhibidor puede desplazarse si tenemos cantidades suficientes de sustrato. Y esa es una de las características que tiene esta inhibición competitiva. Esta inhibición puede revertirse si aumentamos mucho la cantidad de sustrato, porque al ser una competencia, si ponemos más sustrato, el sustrato le va a ganar al inhibidor por la unión al sitio activo, ¿sí? Entonces esto es lo que se representa en esta parte. Si aumentamos la cantidad de sustrato, se desplaza el inhibidor y entonces el complejo enzima inhibidor pasa a ser complejo enzima sustrato. ¿Sí? ¿Se entiende esta inhibición? Sí. Bien. Bueno. Así como vimos los parámetros con la curva hiperbólica, también lo podemos analizar desde la doble recíproca, ¿sí? Siempre que tengamos una inhibición competitiva, ¿sí? Las rectas de dobles recíprocas se van a juntar, van a hacer intersección en un punto que coincide con B máxima. Y eso es lógico que sea así porque justamente B máxima no cambia en esta inhibición. Por lo tanto, digamos, todas las rectas se cruzan en ese punto. El valor de Km, por supuesto, como vimos que aumenta a medida que aumenta la concentración de inhibidor, eso también lo vemos representado acá, ya sea por los puntos que extrapolados cortan el eje X, como por el aumento en la pendiente de las rectas. Bien, entonces, con inhibidor competitivo, las ecuaciones de doble recíproca se convierten en esto, que no es más que la misma ecuación que tenemos en ausencia de inhibidor, solo que el Km va a estar multiplicado por este paréntesis que es este número alfa, perdón, este valor alfa que definimos acá, que lo vamos a ver en todas las inhibiciones como digamos, el valor por el que se van modificando los parámetros cinéticos. Bien, entonces, en la inhibición competitiva, B máxima no se modifica, y Km aumenta, tenemos un Km aparente que resulta de multiplicar el valor de Km en ausencia de inhibidor por este valor alfa. Este valor alfa que, como vimos, viene asociado a la constante de disociación del inhibidor y a la concentración de ese inhibidor. Antes que me olvide, yo les subí en el campus un archivo que es exclusivamente de estos tipos de inhibición, donde están estas diapositivas que vamos a ver ahora, están todas juntas y de manera comparativa, ¿sí? Ese documento, si lo pueden tener a mano cuando vayan a hacer los ejercicios, yo creo que les va a ser de utilidad, ¿sí? Para, sobre todo, estos cuadritos y las fórmulas que aparecen en cada tipo de inhibición. Bien, entonces veamos un ejemplo.
si tenemos una enzima que tiene este valor de Km y que en ausencia de inhibidores a esta concentración de sustrato B0 es B máxima sobre 2, en presencia de un inhibidor competitivo a una concentración que es esta, 2 por 10 a la menos 3 molar, que tiene esta constante de inhibición, el Km aparente va a tener este valor. Entonces, el Km aparente resulta de multiplicar el valor de Km por este valor alfa, que el valor alfa viene de hacer 1 más la constante, la concentración del inhibidor, que la tenemos acá, 2 por 10 a la menos 3, sobre la constante de disociación, que es 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, bueno, si hacemos 2 por 10 a la menos 3 dividido 10 a la menos 3 nos da 2. Entonces, la concentración de I sobre KI da 2, más 1, 3. Por lo tanto, el valor de Km aparente va a ser 3 por 10 a la menos 4 molar, siendo el valor de Km en ausencia de inhibidor 10 a la menos 4 molar. Bien, entonces, si vamos a la ecuación de velocidad, a la concentración de sustrato 10 a la menos 4 molar, la velocidad va a pasar a valer B máxima sobre 4, ¿sí? Debido a el efecto del inhibidor, ¿sí? Y justamente esta es la forma en que se modifica la velocidad, ¿sí? Recuerden que el Km dijimos que era 3 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Si la concentración de sustrato es 1 por 10 a la menos 4, bueno, entonces B0 va a pasar a ser B máxima sobre 4, a diferencia de lo que valía antes, que era B máxima sobre 2. ¿Eso qué significa? Que el inhibidor lo que está haciendo es disminuir la velocidad de reacción, ¿sí? Aunque B máxima como parámetro no se modifique, lo que uno espera en presencia de un inhibidor es que la velocidad de la actividad enzimática, la velocidad de la reacción disminuya, ¿sí? Entonces esto es lo que vemos acá representada, ¿sí? En estas condiciones, sin inhibidor, tenemos una velocidad que tiene este valor, B máxima sobre 2, no importa cuál es el valor de B máxima, ¿sí? Lo ponemos de manera genérica. Ahora, cuando estamos en presencia del inhibidor, como Km se modifica, entonces la velocidad ahora pasa a ser B máxima sobre 4, o sea, es 2 veces menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Siempre recuerden que este valor alfa que modifica, en este caso al parámetro Km, depende de la concentración del inhibidor y de su constante, ¿sí? Entonces, si alguna de estas cosas cambia, el valor de alfa también va a cambiar. Bien, vamos al otro tipo de inhibidor, de inhibición. La inhibición incompetitiva o acompetitiva, ¿no? Pueden encontrar de las dos maneras. Este inhibidor se une en otro lugar de la enzima que no es el sitio activo. Profe, perdón. Volviendo a lo anterior, Sí. cuando hay presencia de inhibidor siempre va a ser dividido 4 en vez de 2. O No, sea, no, ¿sería el doble? no, en este caso es porque el ejemplo está con números simplificados para que sea fácil. No, Listo. no. Digamos, cuánto varíe esta velocidad va a depender de cuál sea el valor de alfa. ¿Sí? En este caso está pensado para que dé
del números redondos y visualmente sea fácil. Pero Alto, sí. ¿sí? Digamos, cuanto mayor sea este valor de alfa, más potente es el inhibidor, porque más va a hacer disminuir la velocidad. Bien, entonces, en este tipo de inhibición, el inhibidor se une en otro lugar de la enzima que no es el sitio activo, por lo tanto, esta inhibición no puede superarse aumentando la cantidad de sustrato. En la única que ocurre eso es en la inhibición competitiva. Entonces, el inhibidor se une en realidad se une al complejo enzima-sustrato, y ese complejo, que es ahora enzima inhibidor-sustrato, no progresa hacia la formación de producto. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que la velocidad máxima va a disminuir. O sea, la velocidad máxima aparente va a ser menor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Y porque si esa competitiva, no importa qué cantidad de concentración de sustrato haya, siempre va a estar el inhibidor ahí, ¿o no? ¿Qué representa B máxima? ¿No era la velocidad en la que consume el sustrato o algo así? Bien, es la velocidad al momento de saturación, en la Eso. cual Sí. todos los sitios activos de la enzima están ocupados por el sustrato. ¿Sí? Si yo tengo un inhibidor que lo que hace es secuestrarme el complejo enzima-sustrato, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Está dejando menos Sitios activos. sitios activos. Por lo tanto, la velocidad Menos sustrato máxima, el se va a estado unir. de saturación va a ser menor, porque justamente tengo menos sitios activos porque hay muchos que están secuestrados por el inhibidor. ¿Sí? Por eso la velocidad máxima disminuye. ¿Sí? Y el Km, en consecuencia, también varía. ¿Sí? Entonces, en este tipo de inhibición tenemos la velocidad máxima que va a disminuir por un valor alfa, ¿sí? Que es, ya vimos cómo se calcula, igual que en el caso anterior. Y el Km aparente también va a ser menor que el Km en ausencia del inhibidor. ¿Sí? Si nosotros este gráfico lo representamos como las dobles recíprocas, lo que obtenemos son rectas paralelas, en las cuales podemos ver que sin el inhibidor tenemos un valor de B máxima y Km, y a medida que aumenta el inhibidor, estos parámetros se van modificando. ¿Sí? La otra inhibición es la no competitiva. ¿Sí? O sea, la anterior es incompetitiva o acompetitiva, y esta es no competitiva. Son parecidas, pero tienen nombre distinto. En este tipo de inhibición, el inhibidor no competitivo también se une en otro lugar de la enzima que no es el sitio activo, y el inhibidor puede unirse tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato. ¿Sí?
y el sustrato a su vez va a poder unirse a la enzima libre o al complejo enzima inhibidor, ¿sí? Terminando en este caso secuestrando, al igual que en la anterior, la cantidad de enzima disponible. Entonces, en este tipo de inhibición, la velocidad máxima también disminuye por el mismo efecto, ¿sí? Porque está secuestrando cantidad de sitios libres, sitios activos disponibles, pero el KM no se ve afectado. Perdón, me fui para el otro lado acá. El KM aparente es igual al KM. En este caso no cambia este parámetro, pero sí la velocidad máxima, que va a disminuir por el valor alfa, que bueno, lo calculamos como siempre. Si vemos el gráfico de dobles recíprocas, entonces las rectas van a tener distinta pendiente, ¿sí? Justamente porque la velocidad máxima cambia y van a perdón, distinta ordenada al origen porque el valor de B máxima cambia. Pero el valor de KM, que lo calculamos desde acá, se mantiene constante. Fíjense que extrapolando se cortan en el mismo punto sobre el eje X. Bien. Y luego tenemos la inhibición mixta, que es una mezcla de estas dos últimas, en las cuales la diferencia es que el valor alfa que modifica a la velocidad máxima es 1 y el que modifica al KM es otro. Este tipo de inhibición no las vamos a ver en los problemas, ¿sí? Más que nada vamos a trabajar con los otros tres tipos. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, estos son los gráficos que representan la inhibición mixta, ¿sí? En los cuales los puntos en los que se corta el eje X son distintos, y el eje X y el eje Y también, porque ambos parámetros se modifican y por valores distintos. Bien, y en el caso de tener un inhibidor irreversible, ¿sí? Es decir, un inhibidor que se une con la enzima y la secuestra y la enzima queda, desaparece porque queda, el inhibidor queda unido de manera irreversible. Bueno, estos son los tipos de rectas que lo representan, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a los inhibidores reversibles. Después hay otros inhibidores que son los irreversibles y son aquellos que se unen muy fuertemente a la enzima y la inactivan de manera prácticamente permanente, ¿sí? El estudio, bueno, como se imaginarán, el estudio de este tipo de inhibidores se utiliza mucho justamente para inhibir determinadas enzimas asociadas a patógenos, enfermedades y demás. Entonces, dentro de estos inhibidores irreversibles tenemos los reactivos grupo específicos, ¿sí? Que son unos reactivos que van a reaccionar con algunos aminoácidos específicos, mejor dicho, con algunos grupos funcionales de aminoácidos específicos, obviamente aminoácidos que sean importantes en el sitio activo, ¿no? Y bueno, entonces esos aminoácidos van a quedar ya inhabilitados de participar en la catálisis, ¿sí? Luego hay análogos, ya sea del sustrato o del estado de transición, que son moléculas
que se mimican, ya sea el sustrato o el estado de transición. Obviamente los que imitan el estado de transición son más efectivos. Y que, bueno, lo que van a hacer es justamente unirse a la enzima y quedar fuertemente unidos a ella sin generar, por supuesto, el producto deseado. Y también tenemos los que se llaman inhibidores suicidas o inhibidores del mecanismo, que son sustratos modificados que se unen a la enzima en el sitio activo. La catálisis parece que arranca normalmente, pero lo que hace es generar un intermediario que inactiva a la enzima por alguna modificación covalente. Bueno, y como les comentaba, todo esto se utiliza mucho para el diseño de biofármacos. Los análogos del estado de transición ya hablamos, y además de los inhibidores, las enzimas pueden estar reguladas, la actividad enzimática puede estar regulada de otras formas, ¿sí? Hay enzimas que son alostéricas, que no siguen el modelo de Michaelis-Menten, y que tienen moduladores o efectores que regulan su actividad. También hay algunas enzimas que están reguladas por modificación covalente, ¿sí? Esto hemos visto ya algo al comienzo, cuando vimos proteínas, me parece, aminoácidos, ¿sí? Que hay mecanismos de incorporación de grupos funcionales a determinados aminoácidos que pueden, en su momento yo les había comentado, prender o apagar enzimas, ¿sí? Por ejemplo, quinasas y fosfatasas y demás. También por la unión de otras proteínas o por clivaje proteolítico, como son las enzimas digestivas. Esto un poco lo habíamos visto en su momento, al comienzo de las teóricas de enzimas. En las enzimas alostéricas, ¿sí? Como les decía, hay moléculas reguladoras que regulan positiva o negativamente el mecanismo. Estas enzimas tienen la característica de son enzimas grandes que tienen más de una subunidad y tienen un comportamiento cooperativo, ¿sí? Como ocurre con la hemoglobina, que también tiene un comportamiento cooperativo y es alostérica. Es decir, que la unión en este caso el sustrato, en una de las subunidades, favorece la unión del sustrato en el resto. O sea, es más fácil el ingreso del segundo o tercer sustrato en la segunda o tercera subunidad que el primero. Bueno, estos son ejemplos. Las enzimas alostéricas, como les decía, no siguen la cinética de Michaelis-Menten, tienen una cinética del tipo sigmoidea. También hay una velocidad máxima, pero la concentración de sustrato que representa la mitad de la velocidad máxima ya no es el Km, ¿sí? Sino que es lo que se denomina como el K05. Esto no sé si se acordarán o si llegaron a ver, pero es un comportamiento similar al que ocurre entre la mioglobina y la hemoglobina, ¿sí? La mioglobina tiene un comportamiento más del tipo hiperbólico, como si fuera una enzima micaeliana. En cambio, la hemoglobina, que tiene la unión de oxígeno, es cooperativa, presenta un comportamiento del tipo sigmoideo, como ocurre con las enzimas alostéricas. Bueno, y esto lo repasamos rápido porque en realidad ya lo estuvimos viendo. La modificación covalente por el agregado de determinados grupos funcionales a los aminoácidos o algunos aminoácidos también regula la actividad enzimática, porque como les decía, puede prender o apagar determinadas enzimas, ¿sí? Ya sea una fosforilación, una acetilación, el agregado de ubiquitina, etc. Hemos visto ya cómo las quinasas
incorporan grupos fosfatos, de hecho vimos el ejemplo al comienzo de la clase de hoy, y las fosfatasas justamente quitan los fosfatos, ¿no? Entonces tenemos estos mecanismos de prendido y apagado, de acuerdo a si una fosforilasa activa una enzima y luego una fosfatasa la inactiva. Bueno, ya hablamos también las enzimas reguladas por otras proteínas, las enzimas digestivas, y algunas otras enzimas que tienen mecanismos de regulación muy complejos, ¿sí? Ya cuando estén en bioquímica 2 y vean las vías metabólicas, van a ver que no es tan simple, no es solo fosforilar y desfosforilar, sino que hay una enzima puede tener diversos activadores e inhibidores de su actividad. Bien, y vamos a ver un último ejemplo hoy de la actividad enzimática, y está dada por esta enzima que es la lactato deshidrogenasa. Esto es un poco un ejemplo parecido al que vimos al inicio de la clase. Fíjense, este es el sitio activo de la enzima, en la cual se ubican los sustratos. Esta enzima va a convertir el piruvato en lactato y tiene un cosustrato que es el NADH. Y entonces hay, como siempre, unos aminoácidos que son esenciales y que tienen que estar presentes en el sitio activo, estas argininas e histidinas. Y también en el sitio activo hay como un loop móvil que va a desplazarse, a abrirse o a cerrarse, permitiendo el ingreso de los sustratos. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? ¿Sí? Esta es la reacción que cataliza la enzima de lactato a piruvato. Y entonces al inicio de la reacción, acá tenemos este loop, que era el loop importante, que abarca estas posiciones de la 98 a 111, y los 3 aminoácidos críticos, ¿no? Las argininas y la histidina 195. Cuando la enzima está libre y este loop está en estado abierto, la histidina está protonada, acá. Entonces, lo primero que ocurre es el ingreso de el NADH, ¿sí? Hacia al sitio activo. Y luego ingresa el piruvato. ¿Sí? Fíjense que si bien la reacción está escrita en este sentido, como dice acá, el equilibrio está hacia la formación de lactato. ¿Sí? Como siempre, la enzima cataliza la reacción en ambos sentidos, pero no afecta el equilibrio. ¿Sí? Esto lo venimos diciendo desde el comienzo. Bueno, entonces, una vez que ingresan los sustratos al sitio activo, el NADH primero y el piruvato después, este loop, ¿ven? Se cierra. Se cierra ubicando y manteniendo los sustratos en el sitio activo. Eso disminuye la polaridad, excluye el agua y se estabilizan las interacciones entre el sustrato y la enzima. En ese momento se alcanza el estado de transición. Acá lo tenemos representado. En ese estado de transición se transfiere un ion híbrido desde la coenzima, que es digamos este cosustrato, el NADH, al grupo carbonilo del piruvato. Esto genera una carga negativa desfavorable, pero que se estabiliza por
la presencia de esta arginina 109, que a través de un enlace, una interacción electrostática, estabiliza esta carga negativa. Y esto, lo que hablamos siempre, estabiliza el estado de transición, ¿sí? Entonces, se transfiere al mismo tiempo un protón desde la histidina, que como dijimos al inicio estaba protonada, hacia el piruvato. Entonces, eso genera el lactato y el NADH, que ya habíamos visto que había cedido también un protón. Entonces, de esta manera se generan en el sitio activo los productos de la reacción, que son el NADH y el lactato. Cuando se generan los productos, entonces el loop se abre y el NADH, el NAD+ y el lactato se liberan. Cuando al tiempo que ocurre eso, la histidina, que había quedado desprotonada porque le cedió el protón al piruvato para terminar de convertirlo en lactato, la histidina vuelve a protonarse tomando un protón del agua. Y volvemos entonces al estado inicial, con el loop abierto, la histidina protonada, esperando que vuelvan a entrar los sustratos NADH y piruvato. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió? En la presentación tienen otro ejemplo más, que después véanlo ustedes, a ver si se entiende, si no en la próxima clase lo vemos, pero no los voy a seguir agobiando con mecanismos moleculares. Bien, con esto entonces terminamos la parte teórica de esto, ¿sí? Para el jueves vamos a tener la guía de problemas y, como hicimos con proteínas, vamos a resolver algunos problemas modelo para que después ustedes puedan seguir adelante con la guía. Lo que tienen que tener a mano, por supuesto, es las fórmulas que vimos hoy, la ecuación de Michaelis-Menten, todas las fórmulas de los inhibidores, y repasar el tema de las diluciones, cuando hacemos, y las concentraciones, porque ahora de vuelta a los problemas van a tener alguna cuestión de ese tipo, ¿sí? De cambios de concentraciones o de llegar a un punto final y tener que volver para atrás haciendo los pasitos, los factores de dilución y demás. Y con eso, ya podemos arrancar la guía. ¿Sí? ¿Dudas de lo que vimos hoy? No. ¿No? Bueno. No. Entonces, nos vamos a ver el jueves con la guía de problemas. Ahora, el que tenga alguna, voy a frenar la grabación.